Nuestra lectura está en Colosenses 2. Voy a leer del versículo 1 al 8. Si me acompañan, por favor. Colosenses 2, del 1 al 8. Y dice de la siguiente manera. Quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Lucho para que sean consolados sus corazones. Acá nosotros le hacemos por Zoom, aunque no nos veamos. Pablo le tenía que hacer por carta, queridos hermanos, porque pues obviamente no tenía estos medios digitales. Dice el versículo 2, lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así es que si alguien quiere hacerse verdaderamente rico, queridos hermanos, los más grandes tesoros, que son la sabiduría y el conocimiento, se encuentran en Cristo. Así es que la verdadera riqueza la encontramos a los pies de Jesús. Dice el versículo 4, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Se acuerdan ustedes? Acabamos de estudiar nuestra lección, hermanos. Le preguntan en Mateo 24:3, dinos, Señor, ¿qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Y en el versículo 4, lo primerísimo que contesta Jesús, ¿qué cosa es? Mirad que nadie os engañe. De las 40,000 cosas que él relata en ese lindísimo capítulo 24, pudiendo haber contestado cualquiera de esas cosas, lo primero que dice Jesús es, mira que nadie os engañe. Y aquí precisamente es la misma preocupación de Pablo. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad otra vez que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Este larguito pasaje que les acabo de leer, pues tiene muchas enseñanzas, pero en este momento yo encuentro dos muy importantes para nosotros. Una es que nos refugiemos en Cristo. Esa es una. Y el siguiente es que no dejemos que nadie nos engañe. Y refugiándonos en Cristo, tenemos el mejor escudo para repeler cualquier engaño. Ahora, la vez pasada que estuve con ustedes, queridos hermanos, les expliqué acerca del pueblo remanente de Dios. Y les expliqué cómo desde Noé, básicamente, Dios siempre ha tenido un pueblo remanente. Con Adán y Eva, pues eran los únicos que existían. No les podemos llamar a ellos remanente. Remanente es un pedazo que queda de algo mucho más grande, ¿verdad? Es un resto, eso es remanente, es lo que queda. Adán y Eva no era lo que quedaba, era todo lo que había. Por eso yo no les llamo a ellos pueblo remanente. Pero Noé sí que era un pueblo remanente. Noé sí que era un pueblo remanente porque él y su familia fue todo lo que quedó, queridos hermanos, en aquel mundo pues del diluvio. Entonces,
Yo les comenté en esa ocasión con muchos versículos bíblicos que Dios siempre ha tenido un pueblo remanente desde tiempo de Noé y lo tendrá hasta el fin del mundo. Y identificamos tres tipos de pueblo remanente. Un remanente histórico que no era fiel, pero que el Señor vivía protegiendo su supervivencia por amor a su promesa, por amor a la promesa que había hecho con los ancestros del pueblo. El pueblo era un pueblo impenitente, rebelde, idólatra, y sin embargo el Señor preservaba un remanente por su palabra. Luego tenemos al remanente histórico que es fiel, como el caso de Noé. No es lo que quedó y además quedó porque él era fiel. Aquellos judíos de Babilonia que quedaron y que fueron regresados a Jerusalén, no fue por su fidelidad, porque era un pueblo rebelde e idólatra. Fue para que Dios se preservara un remanente. Entonces hay un remanente histórico. De este histórico, muchos son infieles, pero hay un remanente fiel que sale del histórico, y del remanente histórico que llegue hasta el fin del mundo, ese se convierte en un remanente escatológico. Pero si se dan ustedes cuenta, siempre es el mismo remanente. Les voy yo, queridos hermanos, a ver si me pueden ver. Lo que les estoy diciendo es lo siguiente. Este es el remanente histórico, que es grande. Dentro del remanente histórico sale el remanente fiel, que es más pequeño, y dentro del remanente fiel sale el remanente escatológico, que es más pequeño aún. Pero si se dan ustedes cuenta, siempre es dentro del mismo cuerpo eclesiástico. No salen por aquí diferentes iglesias y el Señor tiene un remanente y tiene un remanente. El Señor le hizo una promesa a Abraham y Pablo nos dice que tú y yo somos descendientes de Abraham, somos descendientes espirituales, porque hoy día el pueblo de Israel es el Israel espiritual. Y lo dice de una manera clarísima a Pablo en varias de sus epístolas. Muy importante, queridos hermanos, el remanente siempre es el mismo. No sale un remanente de dentro del remanente y ahora este es el verdadero y este es el falso. Eso no ocurre en la palabra de Dios. Siempre hay un remanente que no es que sea siempre fiel, queridos hermanos, no es que siempre sea la luz del mundo, pero este sí lo es. Y el remanente fiel que llega hasta el final es el remanente escatológico, son los 144,000. Ahora, queridos hermanos, nosotros, si ustedes recuerdan, vimos Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 empieza con una gran visión. Tal vez para mí es el versículo más espectacular de toda la escritura. Y dice Juan que vio una gran señal en el cielo. Una mujer, dice él, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, les estoy leyendo Apocalipsis 12:1, y una corona de 12 estrellas. En la palabra de Dios, nosotros vimos
que una mujer representa a una iglesia. Una mujer pura representa a la iglesia de Dios y una mujer prostituta, una mujer fea, una mujer abusiva, una mujer ramera representa la iglesia de Satanás. Cuando la iglesia está vestida del sol, nosotros leemos en Malaquías 4:2, en Salmos 84:11, nos dice que el sol es la justicia de Dios. Entonces resulta que esta mujer, esta iglesia está vestida de la justicia de Dios, es decir, es la iglesia de Dios. Con la luna debajo de los pies representa, esta es una sombra de todos los ritos del Antiguo Testamento, de todas las ceremonias que apuntaban a lo más grande y a lo más perfecto de la realidad, que era Cristo Jesús. Y la corona de 12 estrellas, que de por sí la corona se pone sobre una persona victoriosa, esta es una iglesia triunfante, queridos hermanos. Las 12 estrellas representan la iglesia completa de Dios, porque puedes ver las 12 tribus del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento que representan el cimiento de la iglesia de Dios. Claramente la mujer es la iglesia de Dios. Es hermosísima visión que tiene Juan. Pero más adelante en el versículo 2 dice, y apareció otra señal. En esta ocasión, lo que ve Juan es un dragón escarlata, es decir, un dragón rojo. Este dragón rojo tiene 7 cabezas. Y sobre una de ellas, 10 cuernos. Pues nosotros sabemos que las 7 cabezas, dice Apocalipsis 17, representan reinos o reyes. Y nosotros sabemos perfectamente sobre cuál de esas 7 cabezas, que son Babilonia, Media Persia, Grecia, Roma imperial, Roma pagana, nosotros sabemos de dónde salen esos 10 cuernos, ¿verdad? Que es de Roma. Los 10 cuernos representan la Europa occidental. Este dragón escarlata, dice el versículo 9 de ese capítulo 12, que es el diablo. Esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Esto lo hace porque nos comenta en el capítulo 12, en el versículo 4, que el dragón intenta matar al bebé de la mujer. Es decir, es una alusión bien directa y bien concreta a Cristo Jesús. Ahora, nosotros nunca vemos a Satanás deambulando aquí por el mundo. Lo que usa Satanás son agentes humanos, instituciones humanas. Y en aquel tiempo usó a Herodes, quien, enojado por la traición, él se sintió traicionado por aquellos sabios del Oriente que ya no regresaron a decirle dónde estaba Jesús, porque a su vez fueron impresionados en un sueño que no lo hicieran. Pues mandó a matar a todos los bebés de 2 años para abajo, a todos los bebés varones. Fue uno de los acontecimientos más tristes en la historia del mundo. Pero anteriormente el Espíritu Santo, a través de un ángel, se había llevado a José, a María y al bebito lejos de allí. Así es que el primer intento hace el dragón, dice, voy a matar a Jesús en cuanto nazca. Pues no pudo. Luego, nosotros vemos en el versículo 13, queridos hermanos, que al fracasar el dragón de matar a Jesús chiquito,
y luego lo intenta, no lo vemos aquí en Apocalipsis, pero nosotros sabemos que intenta una batalla final con Jesús en el desierto. Las últimas 3 tentaciones que le avienta Jesús, o no fueron las últimas 3, también lo tentó en la cruz, ¿verdad? Y en el Getsemaní. Pero allí en el desierto le avienta esas 3 tentaciones, todavía con la esperanza de que Jesús cayera, no pudo. Después de que no puede matar al bebé, nos cuenta Apocalipsis 12:13, se va a hacer guerra contra la mujer. Y ahí nos dice que nuestro Señor, en el versículo 6 o 7, nos dice que la sustenta durante 1260 días, que nosotros sabemos son 1260 años. Y en el versículo 13 dice que la cuida por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Que nosotros sabemos que es igualmente 1260 días, que sabemos que se convierten en 1260 años por el principio de interpretación profética, donde un día equivale a un año. Así es que hace guerra contra la mujer y nosotros sabemos cuándo ocurre eso, ¿verdad? Esos 1260 años ocurren del año 538 al año 1798. Estos son 1260 años. ¿Qué es lo que ocurrió, queridos hermanos? ¿Qué es lo que ocurrió aquí? No, pues ahí nació el primer papa en la persona de Ovidio. Y aquí, no, pues acá se terminó el dominio papal. $1260. ¿Y qué ocurre en el versículo 17? Nos dice que el dragón siempre es el dragón. ¿Se dan ustedes cuenta, queridos hermanos? Siempre es el dragón, siempre es Satanás. El mayor triunfo de Satanás es hacerle creer a la mayor parte del mundo que él no existe. Ese es su mayor triunfo. Y aquellos que creen que existe, lo piensan de una manera equivocada. Satanás al final del día se une con el enemigo porque no ha podido derrotarlo directamente y eso lo ha hecho muchísimo más peligroso. Aquí el dragón se llena de ira contra la mujer, es a la iglesia la que odia, pero persigue y hace guerra no a la mujer, al resto de su descendencia, a lo que queda de su descendencia, queridos hermanos, es decir, al remanente, pues. ¿Se dan ustedes cuenta? Este remanente, queridos hermanos, tiene algunas características. Una característica muy importante es que sale después de 1798. Sale además del lugar hacia donde se fue la mujer para esconderse durante 1260 años. ¿A dónde se fue? La iglesia, los fieles huían hacia una tierra que no tuviera ni rey ni papa. La
las coronas de Europa estaban al servicio del papado. El papado durante la Edad Media, durante la Santa Inquisición, era una autoridad no solamente religiosa, sino política. Por eso es que Napoleón Bonaparte, cuando tuvo el sueño de conquistar y unificar a toda Europa, dijo: al Papa yo no puedo permitirle que siga haciendo de las suyas, y por eso es que en 1798 manda a su general Alejandro Berthier y termina con el reinado de Pío VI, quien muere en el exilio. Es reemplazado Pío VI, pero ahora con el obispo de Roma, ya sin ningún obispo que tuviera la cabecera del mundo cristiano y sobre todo la influencia y la autoridad que tenía el Papa. Todo eso nos dice Apocalipsis que va a regresar, que se va a restituir y que Dios, hermanos, estamos viendo cada vez más cercano el momento en donde eso va a llegar. Entonces, aparte de que la iglesia remanente tiene que salir de un área poco poblada, como los Estados Unidos, tiene que salir después de 1798, también necesita tener dos características. Dice el versículo 17 que este pueblo remanente contra el que hace guerra Lucifer, no hace guerra contra toda la iglesia, sino contra el remanente, pues es simplemente aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Es decir, este es un remanente histórico y fiel que se dirige en su carácter de escatológico hacia el fin del mundo. Y tiene el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10, queridos hermanos, me dicen que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Entonces, mis queridos hermanos, la única iglesia que nace en una región poco poblada como los Estados Unidos después de 1798, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de profecía, la única iglesia que se conforma a esas características es la iglesia adventista del séptimo día. Lo digo sin el menor asomo de arrogancia, queridos hermanos, ni de presunción. Así es como dice la palabra de Dios. No todos los que están en la iglesia adventista vamos a terminar bien, no todos los que estamos vamos a terminar bien. No somos un grupo exclusivo, no nos pertenece la salvación de Dios, de ninguna manera. Más bien, tenemos una grandísima responsabilidad de proclamar la verdad presente, de vivir la verdad presente, de amar la verdad presente. Pero si se dan ustedes cuenta, todo esto sigue este mismo tema. Todo es una columna vertebral, siempre dentro del mismo pueblo, con todo lo idólatra y lo rebelde que fue el pueblo israelita y luego el pueblo de Judá. El Señor en ningún momento se deshizo de ese pueblo para levantarse otro. Siempre se quedó honrando su promesa. El pueblo de Israel no era bendecido para que fuera el único en ser salvo. Tenían la altísima y grandísima responsabilidad de proclamar el evangelio de Dios y siempre rechazaron esa misión. Siempre lo hicieron. De alguna manera se sentían privilegiados y exclusivos de la salvación. Y eso los hizo caer en la presunción y finalmente en la idolatría y en la rebelión, que los llevó a perder el favor de Dios. Y ahora, pues todos los que queramos venir a Cristo,
judíos y no judíos, tenemos que hacerlo exactamente de la misma manera. Así es que, queridos hermanos, como nosotros vemos, la Iglesia Adventista nace en 1860, en mayo, es cuando asumimos el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día, en octubre, perdón, de 1860, y en mayo de 1863 se establece la Conferencia General. Y hay quienes dicen que ese es el año en que nace nuestra iglesia, pero a mí me parece que es el día en que asumimos el nombre, porque ya hay un grupo de doctrinas, ya hay una plataforma de la verdad que se ha restaurado, que se practica, que se predica y se asume el nombre precisamente en 1860. En 1861 se crea la primera conferencia estatal, que es la de Michigan, por Battle Creek, que era donde estaba el sanatorio, que era donde estaba la imprenta, a donde se pasan los principales personajes de aquellos inicios de la iglesia. Y ya en 1863 se crea la Conferencia General. Esto es la iglesia y esto es para mí una manera muy sencilla de ver en dónde está el carácter de remanente de nuestra iglesia, que es, de hecho, la manera como el Señor ha ordenado que ocurran las cosas. Yo les quiero, voy a pasarme aquí en la computadora y les voy a presentar unas pocas slides que tienen que ver con varias cosas. Tienen que ver con el zarandeo, tienen que ver con el alfa y la omega de la apostasía y tienen que ver un poco con nuestro entendimiento del ecumenismo. Por allí hay un video de algunos pastores adventistas participando de una ceremonia en una iglesia católica. Se ha estado circulando por WhatsApp y ahorita lo vamos a comentar en breve. Eso ha dado pie a que pensemos qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y si se comete apostasía y si se debe de crear un nuevo grupo. Yo les voy a decir, queridos hermanos, en la iglesia siempre ha existido la apostasía desde los tiempos de Jesús y siempre lo existirá hasta el fin del tiempo. Hasta que se formen los 144,000, cuando en ese resto del remanente, ahí sí ya no habrá apostasía, porque los 144,000 están reflejando a plenitud el carácter de nuestro Dios. Pero déjenme ver si podemos aclarar bien las cosas. Ya deben de estar viendo mi pantalla. Vamos a ver, el pueblo remanente de Dios. ¿Cuál es la condición del pueblo de Dios, queridos hermanos? A ver, es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como cualquier pecador común y corriente. ¿Qué dice ella? Ni uno de cada 20. Es decir, ni el 5% de los miembros de los más de 20 millones de miembros de la iglesia estamos bien. Eso lo escribió en 1893. Como el mundo, en lugar de ir mejorando y acercándose hacia la santificación, ha ido en dirección contraria, quiero pensar que esos números hoy en día son todavía peores de lo que eran en el siglo XIX. Dice este otro pensamiento: ni uno entre 100 de nosotros está haciendo algo más que estar ocupado en actividades mundanales y comunes.
No estamos ni siquiera medio despiertos ante el valor de las almas por las cuales Cristo murió. O sea, como se dijera ella, no estamos ni siquiera medio convertidos. Nada más que ahora el tema ya no es de 5%, ahora es de 1%. Dice que apenas el 1% sabe lo que está haciendo y el 99% andamos viviendo sin tener ningún aprecio por la salvación de los demás. Esta es la condición del pueblo de Dios y es un tema grave. Por eso es que como iglesia laodicense debemos de despertar ante nuestro llamado y vivir conforme a la dignidad de la vocación del llamado que hemos recibido, queridos hermanos. Ser miembro de la iglesia no garantiza la salvación. Aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Es decir, para aquellos adventistas del séptimo día que estamos jugando al pueblo remanente, para aquellos que guardamos muy ceremonialmente el sábado, pero que los otros seis días de la semana somos evolucionistas, queridos hermanos, no va a ser una diferencia lo que sabemos, porque al final de cuentas nuestro corazón está alejado de Jesús. Y dice la sierva del Señor, igualmente vamos a participar de las últimas 7 plagas. No estamos jugando. Es un tema serio y demanda personas serias, de un carácter decidido, de una voluntad comprometida a estar con Dios no con base a conveniencias o a condiciones de nuestra vida, sino estar con Dios aunque se desplomen los cielos y la tierra, queridos hermanos. Y nosotros somos los que debemos de tener esa decisión. El estudio de la palabra de Dios dice así: necesitamos entonces estudiar la palabra de Dios para que podamos conocer por qué creemos las doctrinas que defendemos. Y acá les pongo las citas de todo, ¿verdad? Aquellos que tienen solo una comprensión por arribita de la verdad, superficial, dice la pluma inspirada, no serán capaces de exponer claramente las escrituras y dar razones definidas de su fe. Hay hermanos que me dicen, hermano, es que yo luego estudio, pero no se me queda nada. No te preocupes, hermano. No nos van a poner un examen. Tú lee. Aparentemente no tienes retención. Aparentemente. Pero en el momento en que te asalte la tentación o en el momento en que tú tengas que tomar una decisión, te aseguro que el Espíritu Santo va a traer de donde lo tengas todo eso que has leído y estudiado. Y entonces te vas a dar cuenta que sí lo retienes. Y te vas a dar cuenta del bien que hace, que verdaderamente estudiemos la palabra. Esta cita me gusta a mí mucho. Dice, que nadie se imagine que no tiene necesidad de estudiar solo porque no debe predicar en el púlpito sagrado. No sabéis qué puede Dios requerir de vosotros. La paja separada del trigo. En la iglesia ocurrirán divisiones. Entonces, queridos hermanos, aunque es doloroso, te digo de una vez, no te espantes. No te alarmes, no te sorprendas si ves divisiones en la iglesia, porque eso va a ocurrir. De hecho, el mismo Cristo lo predijo, ¿verdad? No dijo que el Padre entregará al Hijo y el Hijo al Padre y el hermano con el hermano. Ahora imagínense entre amigos. Se formarán 2 grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Pero va a haber una división. Tiene que haber una división entre el trigo y la cizaña. Estamos en el tiempo del zarandeo.
en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Queridos hermanos, una vez que tú y yo hemos venido al conocimiento de la verdad, hemos de ir siempre hacia adelante y hacia arriba, siempre. Porque cualquier desconocimiento de nuestro compromiso y de nuestra obligación, una vez que hemos conocido la verdad, no entraña otra cosa más que muy malas noticias para nosotros, porque muestra nuestro desamor por Dios, nuestro desamor por Cristo. Dice aquí, puede parecer que la iglesia esté a punto de caer. Si esta iglesia nuestra, este pueblo remanente de Apocalipsis 12:17 y de Apocalipsis 14:12, este pueblo remanente del que les estaba yo hablando hace algún momento, pudiera parecer que está a punto de caer y ha parecido que está a punto de caer en el pasado también, pero no caerá. No caerá así como nunca dejó Dios que cayera el remanente histórico, tampoco dejará nunca que recaiga jamás este remanente. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores, ojo, mientras los pecadores que hay en Sion, no todos somos santos en la iglesia adventista. No todos tenemos buenas intenciones. No todos somos puros. Aquí estamos, pero no significa que estamos bien. Mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados, quemados, pues, mientras la paja es separada del trigo precioso, es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. A veces nosotros nos pesa terriblemente que esto ocurra y no queremos que pase y hacemos todo lo posible porque no suceda. Tiene que pasar, queridos hermanos. Es el proceso natural de separación del trigo y la cizaña. El Señor quiere su trigo, quiere su trigo. Así como cuando estamos cocinando arroz y cocinando frijol, pues hoy ya vienen en sus bolsitas, y viene más cuidada la cosa, pero anteriormente yo me acuerdo, había que expulgar el frijol, había que sacarle las piedritas, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque usted quiere comer frijol, no piedra. ¿Están de acuerdo o no está de acuerdo? El Señor quiere su trigo, no quiere cizaña, en el cielo no. Puro trigo, queridos hermanos. Es algo que tiene que ocurrir, nos guste o no nos guste. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra verdadera prueba, queridos hermanos. Porque no siempre vamos a estar arropados por la cantidad de gente que vemos en la iglesia. No, y muchas de esas personas se van a volver en contra de nosotros. Así es. Siempre ha sido así. Y así será hasta el fin. Pero no debemos de descorazonarnos. El zarandeo requiere de una preparación. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Si no ha sido probado, querido hermano, no está lejos tu tiempo. Aunque yo dudo mucho que no hayamos sido probados todos los que estamos aquí. Todo el que se ha entregado a Cristo empieza de inmediato a ser probado. Los únicos que por lo general están muy tranquilos, sin grandes pruebas, pues son aquellos que no ennoblecen su vida con principios celestiales. El problema es cuando quieres vivir en el mundo con principios celestiales. Entonces hay una confrontación con el mundo. Tienes que tomar decisiones. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. ¿Recuerdan ustedes quién acepta la marca de la bestia? Solamente el que adora a la imagen o a la bestia. A aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo,
No le resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. En este tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia. Es una declaración terrible y muy fuerte. El espíritu de profecía está en el tomo 5 de Testimonios para la Iglesia o Eventos de los Últimos Días, página 148. Anteriormente, y la Biblia misma así le llama, el trigo y la cizaña. Pero aquí la pluma inspirada dice el oro y la escoria de la iglesia. No seas escoria, hermano querido. Yo no quiero ser escoria. Yo no quiero ser escoria. Pero para que eso ocurra necesitamos pedir todos los días por el Espíritu Santo. Necesitamos ocultar nuestro yo en Cristo Jesús. Necesitamos pedir que sea la voluntad de Dios nuestra voluntad para que podamos ser oro. Es una lucha, pero que cada vez nuestra fe va a ser más fuerte y más victoriosa y más poderosa por el Espíritu, sin duda alguna, no lo dudes, sin duda alguna. El testimonio directo produce un zarandeo. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Ese testigo fiel es Cristo a la iglesia de la Odisea. ¿Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad? Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Algunos de la iglesia, queridos hermanos, estamos hablando de la iglesia. Esto es lo que causa un zarandeo en el pueblo de Dios. El testigo, el testimonio directo, la predicación que viene de Cristo al pueblo remanente es lo que causa el zarandeo. La única manera de no zarandear a la iglesia es que nos quedemos la verdad, es que no la prediquemos. Es la única manera de que eso no ocurra. Y pobre de nosotros donde decidamos hacer eso, porque la verdad debe ser estudiada, debe ser amada, debe ser practicada y debe ser enseñada. Si se hubiera obedecido al consejo del testigo fiel, es decir, ya hemos recibido ese mensaje y no le hemos obedecido, Dios habría obrado con gran poder en favor de su pueblo. Sin embargo, los esfuerzos efectuados desde que se dio el mensaje han sido bendecidos por Dios. A pesar de tanta adversidad, a pesar de tanto rechazo, el Señor ha bendecido su mensaje. Y como resultado, muchas almas han sido sacadas del error y las tinieblas para que se regocijen en la verdad. Qué maravilla de trabajo el Espíritu Santo en el pueblo remanente. Vi que este mensaje no efectuaría su obra en el término de unos pocos meses, no es de un ratito. Ha sido dado para despertar al pueblo de Dios, para mostrarle sus yerros y para conducirlo a un fervoroso arrepentimiento, para que sea bendecido por la presencia de Jesús y esté preparado para la bendición en alta voz del tercer ángel. Estemos preparados para predicar el mensaje del tercer ángel, queridos hermanos. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel y he contestado, ese precisamente es el verdadero mensaje del tercer ángel. Es decir, que el mensaje del testigo fiel que tiene para la iglesia de la Odisea, que no se recibió, que no se tuvo beneficio de él, pero que el Señor lo ha bendecido de cualquier manera y lo ha prosperado. Ese es el mensaje de la justificación por la fe. Y la predicación de ese mensaje es lo que obrará la división entre el trigo y la cizaña, entre el oro y la escoria. ¿Está claro o no está claro? ¿Está claro?
más claro que el agua, queridos hermanos. Eso es lo que provoca el zarandeo. A mí me dices que no predique el mensaje de justificación por la fe porque obra división en la iglesia, pero si esa es su tarea, si esa es su tarea, es algo doloroso, dice la sierva del Señor, pero que tiene que pasar, tiene que suceder, porque es este mensaje el que va a preparar a la iglesia para recibir la lluvia tardía. Y recuerden ustedes que es la lluvia tardía, la consumación de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente para que llegue a la estatura y a la plenitud de un varón, de una mujer perfecta en Cristo Jesús. ¿Se dan ustedes cuenta por qué el enemigo quiere mantener apagado y escondido el mensaje del tercer ángel? ¿Por qué hay oposición dentro de la iglesia? No nos gusta que se prediquen esas cosas, provoca división. Bueno, si la verdad presente provoca división, pues es porque la tiene que provocar. Yo estoy de acuerdo que no debemos de buscar la división por buscar la división, pero cuando hablamos de cosas necias, de temas sin importancia, pero de este mensaje que va a preparar a la iglesia para que pase triunfantemente a través de las últimas 7 plagas, queridos hermanos, es lo más importante que tenemos que hacer en la iglesia nosotros. El alfa y la omega de la apostasía. Déjenme decirles brevemente qué es esto. Se me ha instruido que hable con claridad. Hazle frente. Es el mensaje que se me ha dado, dice la pluma inspirada. Hazle frente firmemente sin demora. Pero no hemos de hacerle frente sacando a nuestros obreros del campo para que investiguen doctrinas y puntos de diferencia. No hay tal investigación que debamos hacer. En el libro Living Temple se presenta el alfa de las herejías mortíferas. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. Living Temple, queridos hermanos, es un libro que traducido es El Templo Viviente. Es un libro que escribió el doctor John Harvey Kellogg allá por 1900. Y aunque Harvey Kellogg había sido un predicador muy importante de nuestra iglesia y líder de la obra médica, este libro estaba llena de ideas panteístas. Y el tipo se confundió terriblemente en su cabeza. Y él decía que Dios estaba en todas partes y que Dios era todo lo que nos rodeaba. Y Dios está en los árboles, y Dios está en el aire, y Dios está en la mesa, y Dios está adentro de nosotros. Y si Dios está dentro de nosotros, cada palabra que digo, cada acto que hago, se convierten en la palabra de Dios y en el acto de Dios, y entonces cada uno nos volvemos Dios, queridos hermanos, que son los principios fundamentales de la nueva era. En 1907, Harvey Kellogg fue expulsado de la membresía de la iglesia. Su libro hizo daño, sin duda. Y eso fue llamado el alfa de la apostasía. Y dice la sierva del Señor, la omega seguirá. La omega será de una naturaleza asombrosísima, dice, o sea, mucho peor de lo que fue el alfa. No os engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este peligro, escribe ella. La omega será de una naturaleza asombrosísima, mucho peor. Y a mí me parece que tiene que ver, aunque no nos dice exactamente qué es la omega, a mi parecer, por las circunstancias, por la trascendencia de lo que indica, es que la omega se refiere a toda la obra de rechazo del mensaje de justificación por la fe y sus efectos que esto provoca en la iglesia, las falsas enseñanzas que de allí se derivan y se derivarán, queridos hermanos, sin duda alguna. Si es que debemos de esperar, si ya hubo apostasía en la iglesia,
Y la hubo en el caso del pastor Ford, un pastor brillantísimo dentro de la iglesia que de repente se volvió en contra del santuario, queridos hermanos, allá en California. Y, y bueno, con muchos problemas generados en la iglesia. Dice la sierva del Señor que cuando venga el zarandeo eh, va a ser de mucho mayores y peores consecuencias de las que nosotros anticipamos. El rechazo de los testimonios conduce a la apostasía. Dice, una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Lo primero que hizo John Harvey Kellogg fue rechazar las enseñanzas de Elena White. Oigan, Jaime y Elena lo adoptaron a Harvey Kellogg en su hogar y ahí le pagaron sus estudios de medicina. Allí lo instruyeron espiritualmente. Fueron su papá y su mamá. Y al final de cuentas terminó él, Jaime ya muerto, terminó despotricando en frente de su benefactora, básicamente, durante la mayor parte de su vida. Eso es lo que ocurre, queridos hermanos. Yo les quiero mencionar: el alfa y el omega de la apostasía no son de ninguna manera un indicador de que la iglesia ha apostatado y que debemos de salir y formar otro grupo. No hay otro grupo, queridos hermanos. Más bien el Señor, por medio de la predicación de la verdad presente, va a sacar de la iglesia a quienes no deben estar aquí. ¿Te das cuenta? Te das cuenta que no son los fieles los que deben ir a formar otra iglesia, son los infieles, la escoria, que van a ser separados, los que van a ser echados. Este es el pueblo de Dios que llega hasta el final, y muchos otros, de muchas otras ovejas. Dice Jesús, que tengo en otro redil, a ellas es necesario llamar acá. Así es que en lo que mucha gente sale, mucha gente entra a la iglesia de Dios. Se dan ustedes cuenta. Ese video que algunos de nosotros hemos visto, donde se encuentra dos pastores adventistas italianos en Italia, en una ceremonia católica, queridos hermanos, lo hicieron a título personal. Fue a cuenta personal, no representaron a nadie más que a sus propias personas. Y seguramente ya la Asociación General estará tratando ese tema con ellos, pero en ningún momento representaron ellos a la iglesia. El ecumenismo, queridos hermanos, ustedes saben que busca la unidad de las iglesias, pero en el movimiento ecuménico más importante, que es el Consejo Mundial de Iglesias, en donde hay más de 340 iglesias, déjenme decirles que ahí no están las iglesias protestantes más influyentes como la evangélica, tampoco está como miembro la Iglesia Católica y tampoco está ni planea estar la Iglesia Adventista. Entonces, en ningún momento se está buscando este tema del movimiento ecuménico. La Iglesia Católica no le interesa el movimiento ecuménico per se, porque busca la unidad de ese movimiento en el cristianismo. La Iglesia Católica no busca la unidad, busca la supremacía, busca que todas las demás iglesias reconozcan la autoridad del Papa. ¿Me entienden ustedes? No está buscando ponerse a un mismo nivel con todo el mundo. Y eso lo dijo Ratzinger cuando era cardenal y lo confirmó cuando fue Papa Benedicto XVI. Siempre y cuando respeten y reconozcan la autoridad del Papa como cabeza de todas las iglesias cristianas. Ecumenismo en la mejor forma, en su forma más pura, se da como lo hizo la Iglesia Católica y la Federación Mundial Luterana,
donde ignorando todas sus diferencias, firmaron un documento de una declaración conjunta de justificación por la fe, en la cual niegan cuantos principios bíblicos se les atravesó en el camino, con tal de que ellos puedan llegar a la unidad de un credo que los lleva a decir que aquel que comete pecado ya no es más separado de Dios, porque después del bautismo el pecado es un asunto sin importancia porque es un pecado controlado, que está bajo control del pecador. Imagínense ustedes el pecador controlando sus pecados, si peca precisamente porque no los puede controlar. Exactamente lo opuesto que enseña Pablo en Romanos 7. Eso es ecumenismo, queridos hermanos. No va a ser la primera vez ni la última en que vean ustedes a algunos pastores, hermanos o autoridades de la iglesia haciendo cosas que no convienen. Nosotros como hermanos lo hacemos todo el tiempo. Pero eso no significa que es la posición oficial de la iglesia. Si usted quiere conocer la postura oficial de la iglesia, tiene que saber cuáles son los votos que toma la iglesia en una reunión mundial debidamente convocada con representación de todos los campos en el mundo. Entonces, y solo entonces, dice la sierva del Señor, puede usted tener la seguridad de que la voz de Dios ha hablado. De allí en fuera, queridos hermanos, usted y yo podemos equivocarnos. La junta de la iglesia local puede equivocarse. La junta de la asociación puede equivocarse. Claro que no intentamos hacerlo y todos pedimos la bendición del Espíritu Santo antes de iniciar una reunión, por supuesto. Pero podemos equivocarnos. La Iglesia Mundial debidamente convocada no se equivoca. Ahí está el Espíritu Santo, no es un solo hombre tomando la decisión, ni dos ni tres, es todo el campo mundial debidamente representado. Y dice la pluma inspirada, podemos descansar con la tranquilidad de que la voz de Dios se ha oído. Ya no te das cuenta. Si todas las iglesias cristianas de una localidad, de diferentes denominaciones, se reúnen porque a través de sus esfuerzos y de sus recursos, todos juntos pueden tener una mejor posibilidad de llevar agua potable a quien no la tiene, de curar el hambre en la ciudad y de alguna manera de sanear la injusticia, ¿es que no deberíamos hacerlo? ¿Ustedes creen que eso es ecumenismo? De ninguna manera. Imagínense ustedes cómo nos veríamos si no colaboráramos, si no trabajáramos juntos para alimentar al hambriento. En cualquier momento en que los principios de la verdad presente sean comprometidos y vituperados, en ese instante pintamos la raya y no tenemos nada que ver. Pero de allí en fuera, cooperar y colaborar, queridos hermanos, para eso hemos sido llamados, cada uno de nosotros. Ya para terminar, es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios con los testimonios, es decir, con el espíritu de profecía. Primero se niega los escritos de Ellen White, luego viene el escepticismo hacia los puntos vitales de nuestra fe, el santuario, juicio investigador, el estado de los muertos, el sábado, los pilares de nuestra posición, y después se duda todas las escrituras. Primero se duda del espíritu de profecía, luego de los puntos vitales de nuestra fe, y luego terminamos dudando de toda la palabra de Dios. Dice aquí en azul, cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que tiene al creyente venido a menos en la bolsa, porque no se va a detener allí. Ya se acabó su resistencia. Ya no hay más. Bueno, esto es un diagrama de eventos finales, queridos hermanos, donde en rojo les he puesto el alfa, el omega y el zarandeo, nada más para que se den cuenta que estamos bajo la predicación del mensaje del tercer ángel, que es el tiempo de angustia previo, que también es el juicio investigador y que estamos viviendo en el tiempo de la demora
de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué demora la segunda venida de nuestro Señor Jesús? Porque usted y yo no hemos hecho nuestra parte de prepararnos para permitir que el Espíritu Santo termine la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Pero espero que estas palabras puedan ayudarnos para hacer una entrega completa a nuestro Señor, pedir la bendición de Dios, el bautizo del Espíritu Santo todos los días, para que podamos terminar la obra e irnos ya a casa, queridos hermanos. Aquí en Alemania, uno de los países más ricos del mundo, he visto a mucha gente por diosera en la calle, varios de ellos buscando entre los botes de basura a ver qué encuentran, queridos hermanos. Algo está terriblemente mal, no pasan bien las cosas, no estamos haciendo bien las cosas como sociedad, ni los países pobres ni los países ricos. Es hora de irnos a casa, queridos hermanos, es hora de terminar la obra que el Señor nos ha encomendado. Que Dios les bendiga.